El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, queridos amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibido un abrazo desde Irurzun, de quien os acompaña el Padre Antonio López, todos los que aceptáis la invitación a vivir esta aventura de conocer nuestra fe. Y de la fe es precisamente de lo que hablamos, con la intención de madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Sin mucha más introducción, quiero recordar, porque hay que tenerlo siempre presente, que lo que nos mueve es el amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza deben ser puestas en el amor que no se acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Vamos a pedir al amor del Padre y del Hijo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos acompañe durante esta hora en la que vamos a meditar sobre la fe, y lo hacemos invocándole a Él, al Espíritu Santo. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Creo, Señor, pero fortalece mi fe. Espero, Señor, asegura mi esperanza. Amo, Señor, inflama mi amor. Me pesa, Señor, aumenta mi arrepentimiento. Te adoro como a primer principio, te deseo como a último fin, te alabo como bienhechor perpetuo, te invoco como a defensor propicio. Dirígeme con tu sabiduría, conténme con tu justicia, consuélame con tu clemencia, protégeme con tu poder. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos para pensar en ti, mis palabras para hablar de ti, mis sufrimientos para padecerlos por ti. Quiero lo que tú quieres, lo quiero porque lo quieres, lo quiero como lo quieres, lo quiero en cuanto lo quieres. Te ruego, Señor, que alumbres mi entendimiento, abrases mi voluntad, purifiques mi corazón, santifiques mi alma. Llore los pecados pasados, rechace las tentaciones futuras, corrija las inclinaciones viciosas, cultive las virtudes necesarias. Concédeme, Dios bueno, amor a ti, olvido de mí, celo del prójimo, desprecio del mundo. Procure obedecer a los superiores, atender a los inferiores, favorecer a los amigos, perdonar a los enemigos. Venza el deleite con la mortificación, la avaricia con la largueza, la ira con la mansedumbre, la tibieza con el fervor. Hazme prudente en los consejos, constante en los peligros, paciente en las adversidades, humilde en las prosperidades. Haz, Señor, que sea en la oración atento, en la comida sobrio, en los deberes diligente, en los propósitos constante, que procure tener inocencia interior, modestia exterior, conversación edificante y vida recta. Que me aplique con diligencia a domar la naturaleza, a corresponder a la gracia, a guardar tu ley, a merecer la salvación. Aprenda de ti qué frágil es lo terreno, qué grande lo divino, qué breve lo temporal, qué duradero lo eterno. Concédeme que me prepare a la muerte, que tema el juicio,
que evite el infierno, que obtenga el paraíso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Después de esta preciosa oración del Papa Clemente XI, vamos a continuar con el capítulo 3 de la primera parte del compendio del Catecismo, la respuesta del hombre a Dios, que hemos definido como la fe. La fe es la respuesta del hombre a Dios. Y hoy trataremos la pregunta 28, ¿cuáles son las características de la fe? Dice el compendio: la fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios, actúa por medio de la caridad, como dice la carta a los Gálatas, y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. Después de haber visto la fe de María y la fe de Abraham, vamos a centrarnos hoy en las características que tiene la fe para que comprendamos lo que ella significa. Hay quien piensa que la fe es un don gratuito de Dios, como dice el compendio del Catecismo, y que, por lo tanto, si alguno carece de ella, no sería su culpa, porque si es un don y no la tiene, simplemente es que no se la han dado. Otros, por el contrario, piensan que la fe es un acto de la inteligencia del hombre y que, por lo tanto, depende única y exclusivamente de éste el tenerla o no, como si Dios no tuviese nada que aportar. Y sin embargo, ambas características, la fe como don gratuito de Dios y la fe como acto humano, no se oponen, sino que se complementan. Antes de desgranar las características de la fe, es pues necesario que comprendamos bien que éstas deben ser complementadas y compatibilizadas y que no son opuestas. Vamos a ver que la fe es ciertamente una gracia de Dios y a la vez un acto humano completo y libre en el que es necesario perseverar poniendo todos los medios necesarios. La fe no es el producto del descubrimiento humano de la verdad y, sin embargo, la inteligencia tiene un papel imprescindible en el acto de fe. La fe es libre y al mismo tiempo absolutamente necesaria para la salvación. La fe es un acto absolutamente personal en el que el individuo responde libre y conscientemente a Dios y sin contraposición alguna es un acto en el que se une a la Iglesia que transmite la revelación y a la Iglesia que cree. Sin esta adecuada comprensión de la relación complementaria de los diversos aspectos de la fe, corremos el peligro de absolutizar alguno de estos elementos en detrimento de los otros, desvirtuando la fe no solo en nuestra comprensión teórica, sino en nuestra forma de vivirla, que tiene como resultado una fe deformada o raquítica. El análisis de la fe es la expresión clásica de la teología para calificar el estudio de la naturaleza del acto de fe que quiere armonizar alguno de sus elementos fundamentales aparentemente de difícil armonización,
como son su gratuidad, su racionalidad y su libertad. Si entendemos que el acto de creer es un acto de síntesis en el que se encuentran todas las dimensiones de la vida, las intelectuales, morales, afectivas, estéticas, sociales, movidas en último término por el don de Dios, podremos hablar de la síntesis de la fe, entendida como la síntesis que realiza la fe. De esa forma se quiere indicar que la fe unifica los diversos saberes y las diferentes experiencias que realizan la fe. Estamos ante un caso más de la concepción católica de la teología y de la vida cristiana, que no contrapone ni elimina elementos que pueden parecer contradictorios y excluyentes, como por ejemplo Dios y el hombre, gracia y libertad, fe y razón, fe y obras, la fe como un acto personal y a la vez eclesial, porque ambos elementos se compaginan, se combinan en una síntesis superior. Por lo tanto, nosotros como católicos tenemos que aprender de la I copulativa que une en vez de ceñirnos a la O disyuntiva que separa. Dice el Catecismo que cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esa revelación no ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Entonces, para ver las características de la fe, comenzaremos con un elemento que hay que afirmar de forma clara y absoluta, aunque después lo armonicemos con un polo complementario pero no opuesto. La primera característica de la fe, tal y como la señala el compendio del Catecismo, es que se trata de una gracia de Dios y a la vez un acto humano y por lo tanto un acto libre en el que interviene la razón del hombre. Si afirmamos la absoluta necesidad de la gracia en el acto de fe y no lo complementamos con la colaboración de la voluntad y la razón humana, esto nos podría llevar a pensar que la gracia de Dios que nos lleva a creer elimina la libertad del hombre, de modo que caeríamos en una predestinación arbitraria. Y también eliminaríamos el papel de la razón, haciendo de la fe un acto no solo al margen, sino contrario a la razón, lo cual estaría en contradicción con la forma de actuar de Dios y de la realidad de lo que es el ser humano creado por Él. Una vez que hemos dejado claro que la fe es a la vez una gracia que Dios otorga libre y gratuitamente y un acto del hombre en todas sus dimensiones, hay que subrayar que la primacía también en el acto de fe es de Dios y de su gracia, porque, como dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19, Él nos amó primero. Y como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Esta acción gratuita de Dios necesariamente es previa al acto humano de aceptación, consentimiento y entrega a ese Dios que se nos revela. Por eso decimos que, en palabras del Papa Francisco, el Señor nos primerea, el Señor se adelanta, el Señor se revela y nosotros respondemos con la obediencia de la fe. Hay que recalcar, y esto es fundamental en cualquier reflexión que hagamos, que la gracia no elimina el acto humano y nunca va en contra de la libertad del hombre. Todo lo contrario. La gracia hace posible el acto de la libertad humana que precisa la fe, del mismo modo que la gracia es la que hace posible la salvación y la santidad con la colaboración imprescindible de la respuesta libre del hombre. Sin la gracia que se anticipa, simplemente no habría posibilidad alguna de dar una respuesta por nuestra parte.
El catecismo apoya esta cualidad de la fe en la palabra de Dios. El ejemplo más claro es la profesión que hace Pedro cuando Jesús pregunta directamente a sus discípulos quién dice la gente que es Él. Después de que Pedro proclama que Jesús es el Mesías, Jesús a su vez proclama solemnemente que esa afirmación de fe solo es posible porque el Padre se lo ha revelado. Capítulo 16 de San Mateo, versículo a partir del 13. La carne y la sangre, la capacidad meramente humana, no pueden realizar ese acto de fe. A este episodio de Cesarea de Filipo, el Catecismo añade la referencia del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25, donde Jesús deja claro que comunica las cosas de Dios gratuitamente, porque solo Él, Jesús, tiene acceso al Padre y que la aceptación de la revelación de Dios no tiene que ver con la sabiduría humana. La consecuencia lógica es que solo los pequeños, los que no intentan alcanzar a Dios por su iniciativa, por su sabiduría o por sus méritos, son los que tienen la actitud necesaria para recibir la gracia de Dios. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos a partir del 25. Podemos afirmar que la revelación gratuita del Padre, que solo puede realizar Jesús, precisa de una actuación también gratuita por parte del Padre, que ha de ser recibida con un corazón humilde y sencillo. Está claro que la revelación de la que hablamos es una acción interior del Padre y no la sola proposición exterior de la doctrina que se predica tanto a grandes como a pequeños. Se trata de una operación divina relativa a la aceptación de la doctrina y no a su comunicación. Para reconocer la misión de Cristo y la verdad de su mensaje, es necesaria una iluminación interior que es obra del Padre. A Cristo, Hijo del Padre, le compete manifestar al Padre y sus secretos, y el Padre debe fecundar esa palabra exterior para que el hombre se adhiera a ella interiormente. Es la misma experiencia que tiene San Pablo, porque a él se le manifiesta Jesucristo resucitado cuando es un perseguidor de la Iglesia y le da la gracia no solo de creer, sino de proclamar ante los gentiles el Evangelio de Jesucristo. Dice el propio San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas: pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara a los gentiles. A estas palabras de la Sagrada Escritura, que señalan la primacía de la gracia tanto en la manifestación de Dios como en la respuesta que debe dar libremente el hombre, podríamos añadir otras palabras del mismo Jesús en el Evangelio de San Juan: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 44. Podemos ver la gracia necesaria para dar la respuesta de la fe con esa atracción que ejerce el Padre en el corazón humano para conducirlo a Jesucristo. Sin duda, esta atracción es totalmente gratuita y previa a nuestra respuesta y absolutamente necesaria, porque nadie puede acercarse a Jesucristo y entregarse a Él sin esta acción del Padre. Apoyándonos en esto, tenemos que subrayar que la fe es, por lo tanto, un don de Dios, algo que Él nos regala, que podemos definir como virtud sobrenatural, virtud en el sentido de fuerza y capacidad para realizar el acto de fe que conlleva una aceptación del mensaje de Dios y la confianza para entregarse a Él por completo. Una virtud que es sobrenatural, es decir, que supera las capacidades naturales del hombre, algo que solo Dios puede dar y realizar en nosotros.
Por eso el Catecismo dice que sólo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Esto nos ayuda a comprender que la fe no es algo como una cosa que Dios da, sino la acción gratuita de Dios en nuestro interior. La función propia de la gracia interior es la de abrir el corazón del hombre al mensaje cristiano, de hacerlo capaz de aceptar ese mensaje como palabra de Dios, es decir, creer en Dios. Solemos decir, y es correcto, que la gracia nos ilumina y atrae, pero eso no significa que Dios mismo, en su realidad personal, nos ilumina y atrae mediante su gracia. No es un sol impasible que procura una luz ciega, sino es Él mismo, una persona que es la luz y el amor, que da un poco de sí mismo a otra persona hambrienta de esta luz y de este amor. Habrá que decir con rigor que es Dios quien causa la fe en el creyente, inclinando la voluntad e iluminando la inteligencia. Y en esta acción, que es el don gratuito de la fe, tiene un especial protagonismo el Espíritu Santo, que es el que actúa en el corazón del hombre. Por eso podemos decir que es especialmente el Espíritu Santo quien ayuda, quien mueve el corazón, quien abre los ojos del Espíritu, quien concede la virtud y el gusto por aceptar la verdad. Así el Paráclito nos auxilia para un acto de fe que sería imposible sin su acción gratuita. La fe es, pues, en sí misma un don de Dios que mueve la voluntad humana a entregarse a Él y apoyarse en Él por la iluminación e inspiración interior del Espíritu Santo que hace gozosa esta adhesión. La misión del Espíritu completa y culmina la misión de Cristo. La atracción está al servicio del Evangelio. Mientras que Cristo, los apóstoles y la Iglesia proclaman el mensaje de la salvación, el Espíritu hace fecunda la escucha de la palabra, dando al alma la fuerza para prestar su asentimiento. Acción conjugada en orden de un efecto único, que es la fe. La manifestación de los designios divinos la da el Evangelio. La eficiencia, es decir, la disposición para escuchar y la fuerza para consentir y vivir, proviene de esa atracción. El apóstol San Juan es el que subraya de forma especial el protagonismo del Espíritu en el don de la fe que actúa en el corazón del hombre. El Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Y esta actuación no se limita al primer acto de fe, sino que sostiene la fe durante la vida cristiana. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. El Espíritu Santo da testimonio en cuanto que obra interiormente para que el alma reconozca la verdad de Cristo y confiese que Él es el Hijo de Dios. El que cree acepta el testimonio del Espíritu que obra en él para que reciba la palabra de Cristo. El Espíritu fija también la palabra de Cristo en el alma para que permanezca en ella como fuerza viva, activa. El Espíritu es el principio de la asimilación indefinida de la palabra que de Él hemos recibido. ¿Cómo no recordar aquí que es el Evangelio de San Juan el que describe la acción del Espíritu Santo que está en el corazón del creyente, que da testimonio de Cristo, que recuerda su enseñanza y que conduce a la verdad plena? Para que el hombre pueda realizar el acto de fe, hace falta una doble gracia. Por un lado, lo que podríamos llamar una gracia exterior, que consiste en el conjunto de palabras y hechos que constituyen la revelación y que encuentran su plenitud definitiva en Jesucristo, o sea, una gracia que es objetiva y común para todo ser humano, que nos llega por la revelación, o sea, por la tradición, la escritura y la predicación, tal y como dice la carta a los Romanos. La fe nace del mensaje que se escucha y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Carta a los Romanos, capítulo 10,
versículo 17. Y además de esa gracia exterior, que sería la predicación de la revelación, tendríamos una gracia interior que se identifica con la acción del Espíritu Santo, que nos mueve a aceptar la revelación y proporciona la iluminación interior que nos atrae hacia Cristo y nos impulsa a la obediencia de la fe. Esta gracia interior se concreta de forma personal e histórica para cada uno, de manera que constituye una verdadera llamada personal, una vocación a la fe, una vocación fundamental de todo ser humano. El acto de fe, entonces, supone por parte de Dios la combinación de estas dos gracias. Por un lado, esa gracia que hemos llamado exterior y por otro, la gracia interior. De tal manera que se entienden las palabras que dice la Sagrada Escritura cuando San Pablo predicaba. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptaba lo que decía Pablo. Por eso podemos decir que, evidentemente, partiendo de la comprensión bíblica de la fe como iluminación interior, confirmada por la tradición agustino-tomista y por diversos textos del Concilio Vaticano II, se constata que la acción de la gracia tiene lugar en el campo de la subjetividad humana, vivida, implícita, puesto que abre los ojos de la mente. El contexto de la fe, en cambio, viene de afuera, de la predicación del mensaje. El mensaje de salvación llega a nosotros exteriormente con distintas manifestaciones que nos invitan a la fe, mientras que la gracia interior nos hace percibir como palabra viva dirigida personalmente a nosotros ese mensaje y esa llamada exteriores. La atracción interior nos mueve a dar un asentimiento de fe a la verdad recibida, pero en cuanto está significado por conceptos y por enunciados. En un mismo y único acto decimos sí a la Iglesia que nos predica desde fuera y a Dios que nos mueve desde dentro. Pero la fuerza para pronunciar ese sí y para entregarnos al Señor procede de la acción interior de su gracia. Sin ella no podríamos tener esta fe en el sentido teologal. Esta gracia interior y personal no elimina el acto que cada ser humano tiene que realizar libremente. Es más, esta gracia lo hace posible sin forzarlo. Con esto parecería lógico decir que la gracia exterior precede a la interior y que la predicación es anterior a la acción del Espíritu Santo, pero no tiene por qué ser siempre así. ¿Por qué? Porque la gracia puede obrar incluso en los pueblos que no han recibido todavía la predicación del Evangelio. En ellos, la atracción de la gracia designa oscuramente al Dios de verdad como el objeto soberano que puede saciar su apetito interior propio de la inteligencia humana. Por esta atracción, Dios se da y comunica, infunde en el alma una inclinación hacia la verdad suprema. Bajo esta influencia de la gracia, los hombres presienten, aunque sea vagamente, un misterio de salvación y comienzan a buscarlo. Por eso, lo que nos enseña el catecismo, dicho de forma así estructurada, es que la predicación de la palabra es necesaria para que se realice el acto de fe, pero no es suficiente. Por eso no basta con predicar para que la gente automáticamente crea o con entregar Biblias a los ateos para que se conviertan. Esta realidad nos debe hacer valorar el papel insustituible, ciertamente, del anuncio explícito del Evangelio para que los hombres lleguen a la fe. Y una vez más nos cierra el camino al iluminismo que pretende que la fe no precisa de la gracia objetiva y exterior de la revelación y que se puede sustentar en una experiencia interior independiente de ella. Hay quien piensa que basta con el buen testimonio, con la solidaridad y con las buenas obras para que se abrace la fe en el sentido teologal. Y no es verdad. Hay que anunciar el Evangelio. Además, es necesaria la docilidad a la acción del Espíritu por parte de quien recibe el mensaje para que se realice el acto de fe. Es verdad que hay que predicar,
Pero no todo depende de una predicación eficaz, ni tampoco solo de las capacidades humanas del que escucha el mensaje. El acto de fe tiene que ver con el consentir, ciertamente en libertad, a la acción del Espíritu Santo en nosotros, que se relaciona con el dejarse hacer y no con un esfuerzo del hombre con sus capacidades humanas o una decisión arbitraria hecha desde una orgullosa independencia. Porque Dios no deja al hombre solo frente a la revelación para que con sus solas fuerzas y capacidades realice el acto de obediencia de fe por el que se entrega plenamente a Dios que sale a nuestro encuentro. Por esa razón, somos aún más responsables de aceptar o rechazar tanto la gracia de la revelación como la gracia que nos mueve interiormente a creer. La gracia interior que mueve a la fe se adapta a cada persona con sus características y necesidades, lo cual es una muestra más de la pedagogía divina movida por un amor personal e irrepetible a cada uno. Y a la vez, la respuesta a esa llamada que hace Dios personalmente también es personal y única, por lo que sería un error entender la respuesta de fe con una medida o con un molde común para todos, escudándonos en la fe de los demás para no dar la respuesta de fe que Dios pide a cada uno de nosotros. Por eso, con las mismas pruebas, con las mismas manifestaciones de Dios, hay personas que se adhieren de una manera y otras que lo hacen de otra. Pero el camino que Dios traza para cada uno de nosotros, con ese mismo mensaje de fe, es individual. La historia de amor con cada uno de nosotros es única. Así que la fe como respuesta del hombre al Dios que se revela es un acto de la gracia, pero también es un acto humano. Vamos a hacer una pausa musical y nos centramos en esta dimensión humana de la fe. Son tus brazos un pilar que nos llevan a Jesús. 12 estrellas te proclaman llena de gracia y de luz. En tu oído está el anuncio que guarda tu corazón. Y en tus labios hay un canto. Mirad qué joven es Dios. De Jesús de Nazaret fuiste madre educadora, sé maestra de la fe. Oh María auxiliadora, de Jesús de Nazaret, fuiste madre educadora, sé maestra de la fe. Oh María auxiliadora, eres joven
Continúas en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, un programa para arriesgados que quieren profundizar en su fe y no se conforman simplemente con lo que han oído de niños cuando se preparaban para la primera comunión, sino que quieren realmente saber en qué se basa, en qué se fundamenta todo aquello en lo que creemos para después vivirlo y testimoniarlo. En concreto, estamos hablando de algo que es esencial para cualquier creyente, que es la fe. El punto 28 del compendio del Catecismo, la pregunta 28, dice cuáles son las características de la fe y hemos visto cómo es un don gratuito de Dios, una virtud sobrenatural necesaria para salvarse, una gracia que el Señor nos regala, pero también es un acto humano, dice el compendio, es decir, un acto de la inteligencia del hombre. Después de haber hablado de esta dimensión de gracia, de regalo, de don gratuito, vamos a hablar de la característica de la fe como acto humano. Dice el Catecismo que solo es posible creer por gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas. Por ejemplo, como cuando un hombre y una mujer se casan para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que se revela y entrar así en comunión íntima con Él. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Como he dicho repetidamente, el hecho de que la fe sea un don gratuito de Dios no impide que a la vez sea un acto auténticamente humano y por lo tanto libre y consciente. Detrás de esta afirmación está la distinción entre acto del hombre y acto humano. El hombre realiza una serie de actos de los que no es consciente ni libre de impedirlo. Por ejemplo, cuando uno hace la digestión, el hombre sabe que la hace, pero no puede no hacerla. Incluso hay actos del hombre que podemos hacer sin siquiera darnos cuenta. Son pues actos del hombre, pero no son actos humanos. También hay actos del hombre que no son plenamente humanos, como los sueños de los que no somos responsables y que no podemos controlar, o los movimientos del inconsciente, que ciertamente pertenecen a la persona, pero no son plenamente humanos en la medida en que el hombre no puede ser consciente de ellos. La fe, aunque necesita de una gracia previa de Dios, ya lo hemos visto, es un acto plenamente humano, porque para realizarlo se precisa y se ejerce plenamente en su inteligencia y en su voluntad. Es un acto libre y consciente. En Fides et Ratio, dice San Juan Pablo II, el acto con el que uno confía en Dios siempre ha sido considerado por la Iglesia como un momento de elección fundamental en la cual está implicada toda la persona. Inteligencia y voluntad desarrollan al máximo su naturaleza espiritual para permitir que el sujeto cumpla un acto en el cual la libertad personal se vive de modo pleno. Es más, hasta tal punto la fe es un acto plenamente humano que en él se manifiesta la naturaleza personal del ser humano totalmente distinta de la de los demás seres materiales. Incluso podemos afirmar que el acto de fe hace que realicemos con más plenitud y perfección las cualidades inherentes a la naturaleza humana y nos hace más plenamente humanos. En el caso de la fe viva, el ser espiritual se abre todo entero para acoger al Dios que llama. De esta comunión se comprende que el amor sea la puerta de la fe y que amor y conocimiento sean inseparables de este acto. Hay una unidad dada al ser humano, pues lo que existe
no es ni la inteligencia ni la voluntad, sino el hombre. Y esa misma unidad es lo que está en juego ante la fe para completarse en la entrega o mutilarse en el rechazo. La gracia necesaria que Dios nos regala para realizar el acto de fe no se opone a la libertad, del mismo modo que la libertad no elimina la necesidad de la gracia. En la fe, pues, la libertad no solo está presente, sino que es necesaria. Más aún, la fe es la que permite a cada uno expresar mejor la propia libertad. Dicho con otras palabras, la libertad no se realiza en las opciones contra Dios, porque ¿cómo podría considerarse un uso auténtico de la libertad? La negación a abrirse a lo que permite la plena realización de uno mismo. La persona, al creer, lleva a cabo el acto más significativo de la propia existencia. En él, en efecto, la libertad alcanza la certeza de la verdad y decide vivir en ella. La oposición entre gracia y libertad se basa en el olvido de que el hombre está hecho para Dios y es capaz de Dios, por lo que la libre respuesta de la fe, ayudada por la gracia, no hace más que dar un paso fundamental en la realización de la vocación y de la naturaleza de todo hombre, que es la comunión con Dios. Sin libertad, el acto de fe no sería plena comunión de amor con Dios, que es para lo que hemos sido creados. Sin la gracia sería imposible que la libertad humana pudiera dar el salto a la comunión con un amor infinito al que está llamado, pero que no es capaz de darse por sí mismo. La síntesis de gracia y libertad que se hace necesaria en el acto de fe solo es posible si nos situamos en el ámbito del amor personal, pero que se da entre dos polos desiguales. Por un lado, el amor infinito y totalmente gratuito de Dios y la necesidad de ese amor infinito por parte del ser humano, y por otro lado, el hombre que, siendo limitado en sus capacidades, está llamado a un amor ilimitado que se le tiene que regalar, pero que solo puede ser verdadero amor si él acepta libremente la gracia que se le propone y se entrega libre y amorosamente a esa realidad eterna, ilimitada, desde la propia limitación. La fe es el resultado del encuentro de dos personas. En su respuesta, el hombre queda totalmente comprometido y de ahí derivan algunas de las características esenciales de la fe. Como la fe engloba todas las características del hombre, también la inteligencia participa en el acto de fe. El conocimiento basado en la inteligencia es un elemento imprescindible en el acto de fe que debe y puede combinar los demás elementos, la gracia y la libertad. La fe no va contra la razón ni contra la dignidad humana. Realizar el acto de adhesión a las verdades reveladas es algo muy humano, plenamente humano. No atenta contra la libertad, porque lo que hace el hombre es, con su inteligencia y con su voluntad, adherirse libremente a Dios que se revela. La fe es, pues, una entrega personal, libre, necesitada de la gracia, pero que no podemos entender si la recortamos creyendo que lo único que existe son las capacidades racionales, que ciertamente pueden llegar a una afirmación filosófica de la existencia de Dios, a un razonamiento que no necesita de una gracia especial de Dios, pero la fe no es solo aceptar intelectualmente la existencia de un Dios, sino también y sobre todo tener una vida de comunión con Él. Por lo tanto, lo que puede oponerse a la fe no es la libertad, sino un concepto equivocado de libertad, como permanente y absoluta independencia de toda autoridad e incluso de la misma realidad que rechaza cualquier atadura y, por lo tanto, cualquier entrega, especialmente la entrega plena a Dios, que es lo que supone la fe. Lo que se opone a la fe no es la razón humana, sino la limitación de la razón al conocimiento experimental que ciertamente no puede alcanzar a Dios. Pero hay que tener muy claro, a pesar del ambiente moderno en el que nos movemos, que una libertad y un conocimiento auténticamente humanos no se oponen a la fe, sino que la fe presupone un sujeto libre y el ejercicio de una libertad que llega a plenitud.
y supone también el ejercicio de una razón no recortada, que alcanza una luz superior partiendo de lo que ve y de lo que comprende, pero no quedándose ahí. La fe humana es un ejemplo claro para comprender la fe divina. La fe humana ayuda a comprender la entrega libre y confiada a otra persona basado en la que esa persona manifiesta y ofrece. Y esto, lejos de ser contrario a la naturaleza, es un elemento necesario para la realización de todo ser humano. Sin esta fe humana, en la que creemos lo que los demás dicen sobre sí mismos, sobre sus intenciones y con la que confiamos en sus promesas, las relaciones humanas serían imposibles. El catecismo se fija en la realización máxima de esa fe y confianza en lo que otro dice y aquello a lo que se compromete con el ejemplo del matrimonio. Y lo mismo se puede decir para la amistad, para la relación con tu médico o con un maestro o con el piloto del avión. Si no hubiera fe humana, esas relaciones serían imposibles. En la vida de un hombre, las verdades simplemente creídas son mucho más numerosas que las adquiridas mediante la constatación personal. ¿Quién sería capaz de discutir los innumerables resultados de las ciencias sobre las que se basa la vida moderna? Hoy en día, que escuchamos noticias, ¿quién por su cuenta, día tras día, pone en tela de juicio lo que llega por parte de los comunicadores, a pesar de que muchas veces han demostrado que no son del todo honestos? Hablo en general. ¿Quién podría reconstruir los procesos de experiencia y pensamiento por los cuales se han acumulado los tesoros de la sabiduría y de la religiosidad humana? El hombre es un ser que busca la verdad y es también aquel que vive de creencias. Casi todo lo que nosotros damos por hecho lo aceptamos porque creemos en aquel que nos lo ha contado. No es casualidad que las deficiencias en nuestro modo de comprender el ser, la libertad o el conocimiento humano no solo sean un obstáculo para la fe en Dios, sino también para aquellas realidades humanas que necesitan una confianza y una entrega análogas, pero sin las cuales la persona quedaría mutilada. Con más razón que a cualquier ser humano, se puede entregar plenamente la confianza a Dios, que lleva a una entrega total, cuyo objeto es llegar a una comunión íntima con Él. Una comunión que encuentra su analogía, como muestra el catecismo y aparece también en la Escritura, el matrimonio. En consecuencia, debemos rechazar como falsa o por lo menos incompleta cualquier forma de entender la fe que elimine la necesidad de la gracia, pero también las que nieguen la necesidad de un acto plenamente humano con el ejercicio auténtico de la libertad y de la razón. Cuando se subraya de tal manera la gracia que se elimina la libertad de la respuesta a Dios, se cae en una forma de entender la fe que la reduce simplemente a conocimiento de una predestinación totalmente arbitraria por parte de Dios. Cuando por afirmar la necesidad de la gracia interior que ilumina y mueve la fe, se desconfía totalmente de la razón humana, creer se convierte en un acto irracional y la razón se consideraría enemiga de la fe y por lo tanto habría que eliminarla para tener una fe pura. Estas visiones quedan fuera de la Iglesia católica. Se pueden, ojo, meter en nuestra manera de entender la fe con el peligro de negar que la fe es un acto realmente humano apoyado necesariamente por la gracia. Y esto ocurre muchas veces en el mundo protestante, que hablan de la justificación por la fe, pero no de justificación de la fe, simplemente por el recelo que tienen ellos al pensar que la naturaleza humana está corrompida por el pecado original, mientras que la postura cristiana, católica, es que la naturaleza humana está herida, pero no corrompida. Por eso, para coordinar el acto de fe con la gracia y la libertad humana, es decir, como un don de Dios y un acto humano, hablamos de cooperación entre las facultades humanas y la gracia divina. En la cooperación no pueden faltar ninguno de los elementos, la gracia divina y el acto verdaderamente humano. Los dos elementos no se contraponen, sino que se suman el uno al otro, se apoyan entre sí para alcanzar un fruto que es imposible sin la participación armónica de ambos. Esa cooperación entre la gracia y la naturaleza humana es necesaria
para el acto de fe. De manera específica, el Concilio Vaticano I se dedicó a determinar con claridad en qué consiste la revelación y la fe, y más en concreto a delimitar la colaboración entre fe y razón que era atacada, por un lado, por el protestantismo, que opone la fe a la razón, y por otro lado, el modernismo, que opone la razón a la fe. Dos peligros que están presentes también en nuestra Iglesia, incluso católica, y que hoy podríamos llamar fundamentalismo protestante o cientificismo modernista. Por lo tanto, no debemos ignorar las definiciones que nos da el Catecismo apoyándose en el Vaticano I, en las que aparece claramente el elemento plenamente humano de la fe, es decir, la fe es prestar la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad a Dios, añadiendo enseguida que es una virtud sobrenatural por la que, atraídos por la gracia divina, creemos en las verdades que Dios nos ha revelado. Y, por tanto, es una virtud sobrenatural infundida por Él. Pero también el Vaticano relaciona el entendimiento, la voluntad y la gracia de forma dinámica. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por el imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Por lo tanto, la fe es ciertamente una gracia de Dios, la iniciativa es suya, Él nos manifiesta la revelación que recibimos a través de la predicación, de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio, y el propio Dios interiormente nos mueve a asentir a aquello que recibimos y en concomitancia con esa gracia, la libre voluntad del hombre se adhiere personalmente, vivencialmente a esa revelación gratuitamente recibida. Por lo tanto, el acto de fe es un don de Dios, es una gracia que requiere de la libre respuesta de la voluntad del hombre a esa revelación. Y la libre voluntad del hombre que acepta la revelación es movida interiormente por la gracia de Dios, en concreto por la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Es una cuestión muy, muy bonita y muy interesante y práctica. Creer es decidir tomar partida por aceptar a Dios que se nos revela. Y esto es un acto puramente humano que, como decíamos, haciendo analogía con la fe humana, ocurre constantemente. Cuando tú crees que la medicación que te receta tu médico para sanar te va a curar, es porque decides asentir a lo que él te está manifestando. Pues la salvación es asentir libremente a lo que Dios nos ha revelado, y ese asentimiento es un acto de la gracia de Dios que nosotros libremente hacemos propio. Por lo tanto, y en resumen, como dice la pregunta 28 del compendio del Catecismo, la fe es un don gratuito de Dios y es también un acto humano, por el cual nos fiamos de Dios, creemos en Él y deseamos vivir en comunión con Él. Antes de centrarnos en la dimensión comunitaria de la fe, vamos a dedicar todavía otra pregunta a la relación entre la fe y la ciencia. Un tema que sé que genera mucho interés, pero tendréis que esperar al próximo programa para que podamos dedicarnos a ello. Mientras tanto, os recuerdo que si hay alguna pregunta que queráis hacer, algún testimonio que dar, alguna idea que debatir, lo que queráis compartir, podéis enviarlo al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp, formato audio o formato escrito, lo que prefiráis, 668-594-383. 668-594-383. Recibid ahora la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga.
El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.